Como no han hablado todos los padres, yo en el nombre de todos, os damos las gracias. Vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Hemos estado orando, adorando, y seguimos en ese espíritu buscando lo que Dios tiene para nosotros, y para ello abrimos la Biblia. Y en este caso la vamos a abrir en un libro que es un tanto especial, como luego vamos a ver, que es el libro de Daniel. Y vamos a leer del 1 al 21, capítulo 1, versículos 1 al 21. Dejo para que vayáis encontrando el texto. Daniel 1, 1 al 21. Está en la Biblia, En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, a fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos
los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, que sería el que sustituiría ya a Nabucodonosor en este tiempo de reyes caldeos en Babilonia. Este texto que hemos leído nos habla de un joven comprometido con Dios. De un joven y de unos jóvenes que tenían una relación con Dios, que estaban dispuestos a cuidarla a pesar de las circunstancias que se daban donde ellos vivían. El libro de Daniel yo diría que es un libro especial. Si normalmente decimos en qué sección está el libro de Daniel en la Biblia, podríamos decir que está en qué sección. ¿Cómo? Profetas mayores del Antiguo Testamento. Profetas mayores, aunque tampoco lo llegan a meter. La verdad es que el Daniel, en la sección que se tenía de todos los libros del Antiguo Testamento que tenía el pueblo hebreo, nunca fue considerado un profeta, porque no fue un hombre llamado por Dios como profeta, como fue el caso del resto de los profetas. De hecho, el pueblo hebreo lo tenía clasificado en otro sitio. Pero nosotros, al final, como que no era un libro histórico, y en el transcurso histórico, no fue la Iglesia Maranatha Málaga quien lo hizo, lo incluyó en ese listado, que no vamos a hablar de cómo se hace el listado, de ese orden de los libros de la Biblia, por qué queda así, entre los profetas. Pero si bien algunos hablaban de los profetas menores o profetas mayores, la verdad es que Daniel era un libro que se entendió de una forma muy especial, diferente, pero que se incluyó como una palabra especial para ese pueblo a que Dios le llamó de una forma distinta. Porque podemos ver todos los detalles de este joven del libro de Daniel y vemos cómo él, más que como profeta, en realidad interpretó sueños y trajo palabra de Dios de una forma un tanto especial. Pero también fue profeta, podríamos decir, en la manera de ser portavoz. Daniel es un libro especial por muchos motivos, porque nos cuenta la historia del cautiverio, algo complicado. Cuando el pueblo de Israel fue llevado de esa monarquía que él quería, de ser un pueblo independiente, un pueblo sobresaliente, pero que pudo ver que en la medida que se apartaba de Dios caía, y caía una vez tras otra, y a pesar de los avisos de los profetas, pues cayó en ese cautiverio, en ese tipo de esclavitud, de sumisión que pues se debió a los babilonios en aquel tiempo, y que hemos leído cómo incluso Nabucodonosor ordenó llevar cautivos a gente especial. Ahora comentaremos eso. Daniel fue escrito además en hebreo, como la mayor parte del Antiguo Testamento, pero también tenía porciones en arameo y en griego. Es un libro muy especial, es un libro diferente, es un libro intercultural, donde una cultura iba sucediéndose con otra, donde había diferentes conexiones y estaban ocurriendo cosas tremendas. Algunos lo llaman el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Pero en realidad lo que destaca en este libro de Daniel es la importancia de, no importa cuáles sean las circunstancias, tener esa relación con Dios que Él espera de nosotros. Y yo quisiera destacar esto de este libro tan especial, porque vivimos en tiempos donde podríamos decir que somos muy sofisticados en la comunicación. Nos comunicamos vía satélite. Para nadie es algo ya raro comunicarse por WhatsApp, ¿verdad? Y rápidamente, antes yo recuerdo que
bueno, para ponerte en contacto con alguien que vivía en otro país, era complicado, ¿no? Y era muy costoso. Incluso en España, imagino que en otros países, cuando tú llamabas de un sitio a otro de España, era conferencia. Se le daba ese nombre. No era una llamada de teléfono, era conferencia. Es decir, era llamada de teléfono también, pero se le daba ese nombre como diciendo que solo tenías que pagar aparte. Y si de Málaga llamábamos a Granada, era conferencia, tenías que pagarlo. Ahora no. Antes, cuando alguien buscaba al pastor en la iglesia, le pedía cita, no sé qué, se quedaba en tal día, se iba a tal sitio. Ahora el WhatsApp. Nos conectamos todos por ahí, no sé qué, y vivimos acelerados, y parece que estamos en una especie de galaxia comunicativa, en el sentido de que nadie se escapa de esa red de comunicación. Pero podríamos decir, por otro lado, que a pesar de tener tantos medios para estar interconectados, vivimos en una conexión o en una comunicación muy deficiente. Yo recordaba al principio a compañeros pastores que hablaban cuando comenzó los grupos de WhatsApp y el mismo WhatsApp en sí, los chats, las conversaciones por vía internet y todo esto, que decían, hombre, no acostumbréis a eso, porque se pierde comunicación. Por lo menos llamaros por teléfono. Ahora a mí me cuesta encontrar un pastor para hablar por teléfono con él. También por WhatsApp. Es decir, como que se van imponiendo una serie de cosas, pero no es la comunicación igual. No es lo mismo que estar hablando con alguien cara a cara. No es igual que estar tocándolo. No es igual que estar viendo lo que está ocurriendo. Hoy mandaba una noticia, menos mal que yo creo que la mayoría de la iglesia no se ha dado cuenta, que la puse, no os riáis los que os habéis dado cuenta, lo puse en el grupo de WhatsApp de la iglesia, recordando que tenemos un culto especial de resurrección y que ya os he mandado el cartel para que empecéis a compartirlo. Pero bueno, no voy a deciros lo que puse porque se me cayó una letra y apareció otra cosa rara. Rara por no decir fea. Y rápidamente unas hermanas se pusieron en contacto conmigo. Pastor, ¿qué has puesto esto? Y digo, voy rápidamente. Y hoy puedes editar. Puedes releer lo que has puesto. Venga, ahora se lo mando, ¿no? Y aún así nos equivocamos. Bueno, se ha editado y prácticamente nadie lo ha visto. Pero no es lo mismo que cuando estamos hablando los dos, tú y yo. Ahí no podemos editar. Ahí no podemos, simplemente hablamos, hay una confianza, hay una sinceridad. Las cosas se pueden llevar de una manera distinta. ¿Por qué digo esto? Porque parece que no. Pero la forma en la que nos comunicamos entre nosotros, cuando no es correcta o no es la mejor, o no abundamos en esa comunión que debemos de tener, eso también afecta en nuestra comunicación con Dios. Es decir, nuestra forma de comunicarnos muchas veces también nos afecta en nuestra manera de comunicarnos con Dios. Y con Dios no nos comunicamos por WhatsApp. Pero ¿qué tiempo pasamos con Él? Porque un WhatsApp, no tengo tiempo para más. A veces llamo a algún pastor. Antes llamaba directamente. Ahora no, ahora tengo que mandar un WhatsApp porque digo, algún pastor o alguna persona, depende, cuando ya sé quién es y que no hay ningún problema, no pasa nada. Pero a muchas personas le tengo que mandar el mensaje antes. ¿Puedo hablar contigo? Les llamaba, si podía me lo cogía y si no, pues no. No, ahora tienes que pedir primero permiso, ver si está... Bueno, pero estoy muy liado ahora, así que llámame mejor la semana que viene. O mándame un mensaje, dime qué quieres. ¿No? Todo muy rápido. Y a veces con Dios ocurre lo mismo. Es decir, no tengo tiempo suficiente. Señor, pongo este día delante de ti, pero este día, ¿qué significa poner este día delante de ti? ¿Qué significa poner mi vida delante de ti? ¿Qué significa tener unas palabras sueltas nada más? Antes estábamos cantando que la verdadera adoración es obedecerte.
es saber lo que Dios tiene para mí, es estar en la presencia de Dios. Y cada vez pasamos menos tiempo en la presencia de Dios. Y cuando hablo de la presencia de Dios, no me refiero simplemente a estar en la iglesia, no me refiero simplemente a leer un momento la Biblia, es caminar con Dios, es estar en la presencia de Dios, es buscar su dirección, es obedecerle. Porque al final, si no, ¿qué es? El Espíritu Santo está conmigo y Jesús me ha salvado. ¿Y ahora qué? ¿Y qué es estar con Dios? A veces creo que pasa lo contrario a lo que ocurría con Moisés, cuando no estamos realmente en la presencia de Dios. Digo lo contrario, porque no sé si os acordáis lo que pasaba cuando Moisés estaba en la presencia de Dios. Hay un texto en Éxodo, en el capítulo 33, 34, se habla de todo ello. Dice, mi presencia irá contigo. Está hablando Moisés con Dios, le está haciendo ver de la importancia de que si él iba a hacer algo, lo iba a hacer si la presencia de Dios estaba con él. Dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y en un texto más adelante, cuando Dios está con Moisés, Moisés está en la presencia de Dios, dice, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner un velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Curioso, ¿no? Es decir, como que Moisés intentaba de alguna forma disimular ese resplandor que había en él cuando hablaba con las personas. Y ese resplandor le venía de estar en la presencia de Dios. Pero me da la impresión como que Moisés tampoco quería, presionar o buscar que le siguieran a él de una forma, que lo hicieran Dios como ocurrió en otro tiempo también con el apóstol Pablo y Bernabé, que querían hacerles dioses por las cosas que veían en ellos. Y se ponía por ese brillo, por eso, un velo para hablar con las personas. Hoy me parece que hacemos al revés. Que nos ponemos un velo cuando vamos a hablar con Dios y nos lo quitamos cuando estamos con la gente. Es decir, que no estamos claramente, cara a cara, que no estamos en la presencia de Dios como Él desea y que muchas veces lo que hacemos es esconder eso delante de las personas y poner un velo de religiosidad para que parezca que sí, que yo soy un buen creyente, que yo soy un buen hijo de Dios, pero no tengo nada o poca facilidad para buscar las cosas de Dios y estar en la presencia de Dios. Insisto, estar en la presencia de Dios es vivir en su voluntad, es hacer lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere? Lo mejor para nosotros. ¿Y qué es lo que Él quiere? Pues que caminemos para alcanzar los propósitos para los cuales Él nos ha creado. Algunas observaciones que se pueden hacer cuando no le damos el tiempo necesario a Dios podría ser, pues eso, que a veces puede haber manos alzadas a Dios que no sean manos que adoren, porque nuestro velo esté puesto delante de Dios. No es estar en la presencia de Dios simplemente porque canto algo o porque leo algo, sino porque estoy dispuesto a decir amén, Señor, quiero ir por aquí. A veces se levantan manos falsas o adoración falsa. A veces incluso surgen doctrinas extrañas. Y cuando digo doctrinas es que ajustamos la palabra de Dios a lo que nosotros queremos, porque nos conviene más. No, pero es que yo lo que entiendo, porque uno tiene libertad para interpretar la Biblia como quiera.
¿Quién ha dicho eso? ¿Uno tiene libertad para interpretar la Biblia como quiera? No. No. Uno es libre para acercarse a la palabra de Dios y buscar lo que Dios tiene para él, pero tú no puedes interpretarla como quieres. La palabra misma dice que la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia dice lo que dice. Y Dios usa eso para bendecirte y guiarte. No lo ajuste a lo que tú quieras. Pero hay muchos que prefieren tener a un Dios que lo colocan aquí o lo colocan allá, como si fuera un muñeco. Hay algunos que piensan, bueno, ya he cumplido, he estado un tiempo en la iglesia, o he hecho esto, y qué bien ha sido. Sí, ahí he notado algo, la presencia de Dios, o no, pero ya está, ya he cumplido. A veces notamos, cuando no estamos en la presencia de Dios, consecuencias claras. Hay inestabilidad. Eso lo veíamos en el pueblo de Israel cuando iba con Moisés. Y lo vemos en muchas situaciones bíblicas. Y lo vemos en nuestra iglesia a veces. Y lo vemos en nuestras vidas cuando no estamos en la presencia de Dios. Inestabilidad. Hoy decimos que queremos darle a Dios todo. Y mañana preguntas por el hermano que decía que quería darle a Dios todo. ¿Dónde está? No sé, es que está apático. Pues si le quería dar todo. Y a veces, ¿os acordáis del dicho? Es un dicho castellano, no se conoce fuera, creo yo. Pero creo que lo he contado alguna vez. Que a veces tenemos arrancadas de caballo andaluz y paradas de burro manchego. ¿Que no? ¿Habéis visto un burro cuando no quiere andar? Ya le puedes dar por todos lados que el burro no lo mueves. Y a veces ves personas que, ¡bum! Sí, vamos por aquí, esto, y de pronto, ¡fa! ¿Pero qué ha pasado? Inestabilidad. Porque estamos andando por impulsos emocionales y no por el impulso de lo que Dios quiere, lo que conlleva falta de compromiso, falta de responsabilidad, en el poco compromiso a veces adquirido. Recuerdo un día que antes estábamos hablando de una ciudad donde estuve pastoreando durante muchos años, en Cartagena. Bueno, en una etapa de la iglesia, gracias a Dios, esa iglesia se desarrolló y ha crecido mucho y bueno, ahora no conozco muy bien los proyectos que tienen, pero doy gracias a Dios por el tiempo que allí la obra se fue extendiendo, se fue desarrollando pero recuerdo en un tiempo que veíamos que era muy importante tener relaciones fraternales y tener más actividades juntos y hacíamos excursiones, pero a veces nos íbamos en un autobús a algún sitio y las personas tampoco tenían mucho dinero. Decíamos, pastor, ¿podemos pagar esto para pagar el autobús? Porque teníamos que poner cada uno algo y tal para pagar el autobús. Digo, pastor o el tesorero, yo no sé con quién he hablado, no me acuerdo ahora. Pero normalmente buscábamos autobuses baratitos. Y un día quedamos en un sitio para coger el autobús y el autobús no venía. Era uno de esos autobuses baratitos. Y al conductor lo conocía porque ya había venido en otras ocasiones. Llamé al jefe, digo, oye, que el autobús no viene. Los hermanos estaban desesperados. ¿Qué hemos pagado? Y yo pensaba, lo que habéis pagado, si habéis pagado nada. Que ya hemos pasado 20 minutos aquí esperando a las 8 de la mañana y tal. Y yo pensaba, ¿cuántas veces hemos estado esperando en la iglesia y tú no solamente has llegado tarde, sino que no has venido? Pero ¿cuánto pedimos de responsabilidad para aquellos porque ponemos algo? Y las cosas de Dios muchas veces tenemos un compromiso irrelevante. ¿Cuánto pagó el Señor por nosotros? ¿Qué significa el proyecto de la iglesia en la que yo sirvo? ¿De qué forma decimos que mi vida está puesta delante de Dios? No es una canción, no es en leer un momento la Biblia, es mi vida puesta delante de Dios implica una vida día a día de obediencia. Bueno, al conductor lo iban a echar al final porque enviaron uno de los hermanos
Y bueno, al final pude hablar con él y tal, y si os contara, porque el conductor vino incluso bebido. Era una situación que yo digo, nos vamos a matar, Dios mío. Los hermanos no se dieron cuenta de eso, yo estaba al lado del conductor, lo miraba así pendiente. Bueno, no voy a contar más. Pero sí las reacciones, me venían a la mente esas reacciones que había entre los creyentes y tal, y claro, tenemos que aspirar a cosas mejores, pero tenemos que poner de nuestra parte. Pero muchas veces es que simplemente cuando es algo ajeno, en fin, rápidamente lo condenamos, o lo criticamos, o lo juzgamos, y a veces nuestra vida es intocable por terceras personas, porque yo hago lo que quiero, como quiero, y las cosas de Dios, como que es lo más importante, pero luego muestro como otra cosa. ¿No pasa eso a veces? ¿Y eso qué querrá decir? Eso no querrá decir que nos falta estar más tiempo en la presencia de Dios. Que no es la iglesia, que no es simplemente abrir un momento la Biblia. Hay personas que abren la Biblia y no creen en Dios. O hay algunos que leen un poco pero no aplican. No es estar con el rosario como algunos religiosos, bien algunos del ámbito o de confesiones cristianas, o bien de otras religiones, con las cuentas, intentando, esto es estar en la presencia de Dios, o diciendo cosas de memoria. Eso no es estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios, saber que el Espíritu Santo está contigo. Que el Espíritu Santo, si tú has aceptado a Cristo, está contigo, eres un hijo de Dios. Ahora, si tú no eres hijo de Dios, tú no vas a poder estar en la presencia de Dios. Solamente tienes que aceptar a Cristo en tu vida como tu Salvador. Si no, vas a vivir en tus pecados, en tu voluntad, y luego vas a formar parte para acallar esa inquietud de una religión o de cualquier otra cosa que se llame de cualquier manera, y le puedes dar el nombre que quieras. Ahora, si eres un hijo de Dios, observa qué tiempo pasas con Dios. Me gusta el texto que no sé si se ve en pantalla, creo que sí. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Oh, nos gusta, ¿no? ¿Recordáis este texto? En Romanos 8 es un texto precioso, podemos leer ahí un montón de promesas, de fortalezas, de convicciones. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Lo presente? ¿Lo porvenir? ¿Ángeles? ¿Potestades? ¿Y qué decía el apóstol Pablo? ¿Qué? Nada nos separará del amor de Dios. Pero yo a veces veo que hay personas que por alguna cosa se apartan. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Hambre, desnudez, peligro, persecución, angustia, espada? Podríamos decir, ¿una chica? ¿Un chico? ¿El dinero? Pero de esto no está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Hambre, desnudez, peligro, persecución, angustia. Dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué ocurre cuando ves personas que por un trabajo, porque le pagan tanto o lo que sea, se separan de las cosas que se supone que Dios les está pidiendo? ¿Qué pasa con aquella persona que, ay, esta chica es preciosa, cómo ha tocado mi patata, ¿no? Mi corazón? Es que, sí, pero mira por dónde vas, mira por dónde caminas. Es la voluntad de Dios. Ay, pero es que, ¿cómo voy a perder esta oportunidad, este trabajo, tanto dinero? Es lo que Dios quiere. El problema muchas veces es la falta de amor a Dios, de estar en la presencia de Dios. Porque Dios, su Espíritu Santo, nos va a hacer ver todo aquello que es necesario. Y habrá cosas que nos cuesten. Habrá cosas que nos va a costar decir que no. A Daniel le costó mucho, seguramente, tener que afrontar cosas, y hay bastantes ejemplos en el libro de Daniel sobre ello.
Podríamos decir, bueno, es que son tiempos difíciles. Es que tú fíjate, aquella persona que hizo todo, lo dio todo y tal, pues le fue mal. O no le fue como él quería. Cuando hablamos de un chico o una chica, a veces yo he escuchado diferentes ejemplos cuando tampoco se sopesa si por formar una familia tenemos que poner delante de Dios. No, es que fulanito, bueno, pues mira, ha pasado esto y ha pasado por un divorcio, o el chico, mira, este era creyente, o esta chica era creyente, y qué mal se portó con mi hijo o con mi hija. Pero eso significa que tú tienes que ir en contra de lo que Dios quiere. Hay otro refrán en España que bueno, tampoco hace falta ahora sacarlo, pero no podemos excusarnos con lo que pasa con otros. Dios es fiel, Dios fortalece. Cuando estamos en la presencia de Dios, no nos separará de Él ninguna excusa de este tipo. No pondremos excusas porque vamos a estar enamorados de Dios, vamos a estar en las cosas de Dios. Que no es fácil a veces. Daniel no tenía fácil. Daniel no tenía fácil. Y Daniel era una persona, según historiadores de la época de Jesús, como Flavio Josefo, que a los 12 años fue sacado de palacio. Porque recordad, en el versículo 2 hemos leído que Nabucodonosor dijo que se trajeran personas educadas en palacio, que sepan estar en palacio, con cultura, se creía que era de familia real. Y lo llevan de esclavo, como un eunuco, para participar de lo que hacían los eunucos. Es decir, a Daniel no se nos cuenta todo, pero posiblemente lo tendrían que, ¿cómo se diría? Castrar. Circuncidar es otra cosa. Circuncidar es otra cosa. Le iba a decir que le preguntarais a Diego, pero ya no sé, que es el sanitario que tenemos. Te vamos a dar, Diego, luego. Una vasectomía de la época. Bueno, luego si queréis le preguntáis a Diego qué era eso, que os lo va a explicar. Pero eran personas que eran dañadas físicamente para no poder tener relación con las mujeres. Y así poder estar en palacio con todas las mujeres del rey sin que hubiera ningún problema. A Daniel no le fue fácil, ni a sus amigos. Moisés también podría sentirse muy mal en muchos momentos, criticado, murmurado, atacado, y luego ni siquiera entró a la tierra prometida, porque Moisés tenía el encargo de llevar a su pueblo, al pueblo de Dios, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y luego Moisés no entra. Pero Moisés estaba en la presencia de Dios, y ahí es donde está la tierra prometida, ahí es donde está la bendición. Podríamos poner otros muchos ejemplos. El apóstol Juan, uy, qué hombre. Terminó desterrado en una isla. Sí, pescador, lo dio todo. Terminó desterrado, yo no quiero eso. Aislado. Juan recibiría en la presencia de Dios lo mejor para su vida. Y sería usado para bendición de este mundo. Por ello, yo quiero animaros y animarme y juntos que tomemos decisiones, aunque nos cueste, de estar en la presencia de Dios. Señor, ¿qué quieres? ¿Con qué cosa tengo que luchar? Que no nos dejemos llevar por las influencias que en este mundo tenemos. No sé si se puede pasar.
Porque a veces podemos encontrarnos con un sentido que con el velo de la religiosidad podamos estar caminando y que pasemos como que estamos en la presencia de Dios. Pero cuidado, a Dios no lo podemos engañar. En lo religioso podemos ser presionados para que no vivamos como Dios quiere. A Daniel se le cambió el nombre. ¿Habéis dado cuenta? ¿Recordáis qué nombre se le puso? Belsasar. Daniel significaba mi juez es Dios. Y le ponen el nombre del príncipe de Bel, un dios pagano. Y así ocurrió con Ananás, que le pusieron el nombre de Sadrach, que tenía que ver con algo del sol, o Misael, que es un nombre precioso con un significado muy bonito. Le pusieron Mesac, que era algo relacionado con la tierra. Azarías, que también le cambiaron el nombre, le pusieron Abednego, pero no pudieron cambiar el carácter de ellos. Vivimos en un mundo en el que se nos quiere cambiar el carácter de ser cristiano y llevarnos por una cultura contraria, por una cultura que no es de Dios, por una cultura que no le pertenece a Dios. Le enseñaron a Daniel y a sus amigos el caldeo. Olvidaros de ese nombre de hebreos, olvidaros de ser pueblo de Dios, olvidaros de vuestro idioma. ¿Cuántos cristianos ya los escuchas hablar como que no son creyentes? Por su forma de hablar, por su forma de tratar las cosas, por su forma de reaccionar. Se introducen valores sociales que son contrarios. Pero a pesar de todo ello, dice la Escritura que Daniel no se contaminó. Vivimos en un mundo complejo y vivimos rodeados de muchos principios contrarios. Como hemos oído muchas veces, como cristianos vamos contracorriente. No es fácil. Porque ir contracorriente significa manejar valores de esta vida de una forma distinta. ¿Cómo lo hacemos? Cuando estamos sufriendo, cuando estamos en debilidad, cuando hay cosas que parece que ya no van como nosotros quisiéramos. En la presencia de Dios. Pueden cambiar nuestro nombre, pueden cambiar diferentes cosas, pueden introducirnos en una burbuja que no es lo que Dios quiere, pero si estamos en la presencia de Dios, nuestro rostro lo va a evidenciar. Dice la Escritura que cuando Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse poniendo en riesgo su vida, su rostro era mucho mejor que el de los demás. Y el rey los puso sobre lo mejor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino de la bebida. Pidió, por tanto, al eunuco, al jefe de eunucos, que no se le obligase. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad, incluso con el jefe de los eunucos, el más alto. Mirad, cuando uno está en la presencia de Dios y le obedece, Dios nos lleva también a tener una buena relación con los demás. Y una buena relación con los demás no significa darle la razón a todo el mundo. Hay personas que malcrían a sus hijos. Estábamos hablando hoy de los padres. A veces los padres podemos malcriar a nuestros hijos cuando simplemente le decimos que sí a todo para que no se enfaden, para que no se molesten o por cualquier otro motivo. Pero a veces cuando estamos dispuestos a decir no, las cosas tienen que ser así, 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 no es fácil. No es fácil para los hijos, no es fácil para los padres. En el grupo de las 3 Cs estábamos meditando esta semana que a veces hay aguijones en la carne que son buenos. Que hay unos que son malos, como una enfermedad y todo eso, pero otros que son buenos. Y a veces un hijo puede tener como aguijón un padre que está ahí pumba, y pumba, y pumba. Pero es para ayudarte. Dice la Escritura que hay palabras de sabiduría que son como aguijón para nosotros.
porque nos dicen que no por aquí, queremos, pero no. Y cuando estamos dispuestos a hacer lo que es correcto, Dios bendice. Hermanos, Daniel estuvo con Ananías, con Misael y Azarías, sirviendo a su Dios en situación muy complicada. Pero Dios lo bendijo, y así lo destaca la Escritura. Es importante que estemos en la presencia de Dios. Es importante que delante de los demás, aunque sean gente que no ame a Dios y que haya hecho de Dios algo que no tiene nada que ver con lo que Él quiere. Recordad que Nabucodonosor cogió todo lo que había en el templo y se lo llevó a su Dios, a Marduk. Y dijeron, esto es ahora ser cristiano, ser, bueno, entre comillas, en aquel tiempo todavía no había venido Cristo, ser creyente. Hay muchos que nos van a decir, ser cristiano es esto, tienes que pasar por aquí, ser por allá. A veces incluso personas que pasan como cristianos. Mira lo que Dios te dice. Busca la presencia de Dios y búscala con otros creyentes también. Daniel no estaba solo. Estaba con Ananías, con Misael, con Azarías. Y ahí, con ellos, luchaban las batallas. Somos una iglesia. Necesitamos vivir juntos el proyecto de Dios, apoyarnos los unos con los otros. Todos necesitamos tener esa relación con Dios y no un sucedáneo. La gente se relaciona con todo menos con Dios. Quisiera terminar con unas palabras que, si me podéis pasar la siguiente diapositiva. ¿Cómo funciona esto? Y bueno, esto ya lo he comentado, pasa a la siguiente también. Porque si no nos enamoramos de Dios, no podemos llegar efectivamente a lo que yo os dejo ahí por escrito. Todas las personas necesitamos tener esa relación con Dios. Aunque a veces vemos que la gente está dispuesta a relacionarse con todo y con todos, menos con Dios. Se nos ha olvidado que para caminar en este mundo Dios nos ha dejado una brújula, que es la Biblia. Y tenemos que buscar en la palabra de Dios lo que Él quiere. Sí. Podríamos decir que el Daniel del Nuevo Testamento quizás podía ser el apóstol Pablo. Le presionaron mucho para que no viviera conforme a lo que Cristo quería. Pero él decía, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada. Podía estar pensando en las cosas que pasó. Ni siquiera hambre, ni desnudez, ni persecuciones. Nada nos separará del amor de Dios. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Podremos, si estamos dispuestos a vivir como iglesia que se sujeta al Señor, porque Dios ha querido que formemos familia espiritual también. Y uno tiene que estar unido a una iglesia que siga el proyecto de Dios, el proyecto que Dios marca, y estar ahí. Tú no debes de estar en un sitio donde pienses que la iglesia va a seguir tu proyecto. Nunca va a ser así. Hay personas que buscan ver qué es lo que se adapta más a lo que yo quiero. Tú busca lo que Dios quiere para tu vida y forma proyecto. Y proyecto con Misael, con Ananías, con Azarías, con la iglesia. Porque así podremos entrar juntos en el foso de los leones. Así podemos ver que Dios nos librará. Jesús ha prometido que Él estará con nosotros siempre si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a Él. La pregunta es, ¿qué tiempo paso yo con aquel que está
a mi lado, que me estás llamando. Tenemos que ir juntos como Daniel con sus 3 amigos. Aunque nos toque entrar en foso de leones o en un horno de fuego, Dios nos librará. El amor de Dios se da junto con los demás. Aunque fallemos, aunque a veces tropecemos, aunque a veces nos perjudiquemos en algo. Porque Dios va a estar limando asperezas y guiándonos para que este mundo le conozca. Daniel y sus amigos, podemos decir, aquella especie de iglesia usada por Dios en tiempos muy complicados, hizo posible que su reino avanzara y que se cumplieran muchos de los propósitos que Dios tenía para este mundo. Estamos en el cumplimiento de propósitos de Dios. Estamos en el tiempo de salvación. Estamos en el tiempo en el que es necesario tener una relación correcta con Dios y como iglesia. Así que me gustaría que pudiéramos orar y pedir al grupo de alabanza que pase cuando pueda también aquí delante. Que podamos poner nuestras vidas delante de Dios. Yo puedo equivocarme, tu hermano, tu hermana que está a tu lado se puede equivocar, los padres, los hijos, podemos equivocarnos, cualquiera, somos falibles, podemos a veces tropezar, empujarnos, pero Dios ha prometido que va a estar con nosotros si seguimos sus propósitos, y en eso se van a ir haciendo las cosas de manera que sean de bendición también para nosotros. Aunque a veces nos sintamos desterrados en una isla, aunque a veces pensemos que no llegamos a la tierra prometida, aunque a veces pensemos que estamos en un mundo hostil que no nos corresponde, donde sufrimos y lo pasamos mal, pero Dios nos va a dar victoria, porque somos más que vencedores en Él. Solamente confía, busca estar en la presencia de Dios. Obedécele. Padre, te queremos dar gracias porque sabemos que es en ti. Sabemos que todos los profetas hablaron de aquel que vendría para que se cumpliese el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Daniel, sin saberlo, simplemente sometiéndose a ti, igual que sus amigos. Moisés, sin saberlo. Ni siquiera el apóstol Pablo podía ver muchas cosas, ni el apóstol Juan, desterrado en aquella isla, entregando su vida y luchando. Vieron personas que habían cambiado, personas que te obedecían, personas bendecidas, pero no podían ver todos los propósitos que hoy en Cristo se cumplen. Un cielo de vida eterna, un cielo por la eternidad, es decir, un lugar donde vamos a estar viviendo por la eternidad, donde hoy tomamos decisiones que afectan a nuestras vidas, pero que también afectan a este mundo. Hoy nos has puesto no solamente para tener una relación íntima contigo, sino para relacionarnos con los hermanos y juntos brillar para que este mundo pueda conocerte, para ser luz en medio de este mundo. Es el tiempo de quitarse ese velo, de estar en tu presencia y decirle a la gente que a pesar de que somos imperfectos, hemos estado en tu presencia, que tu Espíritu Santo está con nosotros, que fuera de ti no hay nada que valga la pena. Señor, ayúdanos a vivir en comunión contigo, que el WhatsApp, que las redes sociales, que la nueva tecnología de la comunicación que hoy tenemos, que los satélites, a pesar de tantas cosas negativas que hay en todo ello, se pueda ver tu luz, porque tus hijos están en tu presencia y estamos obedeciéndote y dedicando tiempo para ello. Ayúdanos a levantar manos santas, ayúdanos a dar alabanza que surge del corazón porque tú la pones en nosotros. Y Señor, yo pido que hoy cada uno de nosotros delante de ti pueda estar hablando contigo. Si hay algo que arreglar, si hay decisiones que tomar, si hay pasos que dar en este momento,
que podamos decírtelo, que podamos sellarlo, que podamos ponerlo delante de ti para que tu Espíritu Santo nos guíe a hacer lo correcto. Espíritu Santo, obra en medio de nosotros. Obra